Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Valencia y justo con Guillermo Briceño y José Poblete vamos a dar inicio a la presentación del diseño preliminar de la solución. Para el desafío propuesto por la Subsecretaría de Transporte, el equipo está compuesto por 5 memoristas de la Universidad Técnica Federico Santa María: Vicente Lara, memorista de Ingeniería Comercial; Guillermo Briceño, memorista de Ingeniería Civil Informática; José Poblete, memorista de Ingeniería Civil Matemática; y de Ingeniería Civil Telemática, Eduardo Hitchfeld, y quien les habla, Ricardo Valencia. Primero, hablar de la problemática del Transantiago. Nombraré primero la tecnología que está implementada sobre los buses del Transantiago, que es la tecnología de GPS. Mediante esta tecnología se puede saber en qué lugar específico y a qué hora está cada bus en la ciudad de Santiago. Mediante esto se pudo hacer una gran mejora al sistema, proveyendo nuevas aplicaciones como por ejemplo Movit, la cual permite al usuario planificar su viaje hasta cierto punto. La Dirección de Transporte Público Metropolitano utiliza, a través de las mediciones de validadores de la PIP, tarjeta utilizada para el pago en la ciudad de Santiago, y mediante estos datos ellos hacen un sistema de flujo de personas, en la cual estiman cuánta gente sube y baja de ciertos paraderos. Mediante esto pueden hacer un sistema de planificación de transporte. Bueno, como se puede ver en la encuesta de IMARC, el Transantiago es uno de los 3 peores servicios evaluados, luego de la corrupción en el Estado y de la delincuencia. Por lo tanto, el equipo propone un sistema de medición de flujo en el transporte de pasajeros para poder mejorar la planificación en esto. Entrando al diagrama de contexto, podemos ver sensores de medición de personas arriba de los buses, el cual va a estar conectado por un gateway, el cual se va a conectar a una base de datos y que finalmente va a proporcionar información a un usuario, el cual queda definido como un operador de Transantiago. Los aportes personales de cada uno de los miembros del equipo es el siguiente. Guillermo va a estar a cargo de la base de datos. José va a estar a cargo del diseño matemático para hacer una estimación predictiva de flujo. Eduardo va a estar a cargo de las redes de la interconexión entre el sensor y el servidor. Y aunque no se note acá, Vicente va a estar a cargo del modelo de negocios de nuestra solución. Bueno, aquí le habla yo, voy a estar a cargo de la red de sensores que va a ir sobre el bus. Para explicar mejor la solución, llegamos a un diagrama de flujo, en el cual, si un bus está en un paradero, el sistema empieza a recibir datos. Los datos son enviados del sistema de sensores hacia la base de datos, en el cual se hace primero que todo una corrección de errores. Ya que los sensores tienen una tasa de error, la cual será calculada en las mediaciones de la universidad, hay que, entre comillas, limpiar los datos para poder procesarlos. Por lo tanto, si se tiene un error significativo mayor a un 10%, los datos se van a almacenar para posterior análisis. Si el error es cuantificable, pequeño, se almacena en la base de datos, luego pasa un modelo predictivo, se procesan esos datos y para el final queda la visualización de los datos por parte del usuario. El sensor a ocupar, luego de conversaciones del equipo, se ha decidido ocupar el sensor de infrarrojo, el cual funciona de la siguiente manera. Dependiendo de una distancia en la que se corte el sensor, devuelve una señal analógica de voltaje, la cual tiene que ser conectado a un dispositivo Raspberry o Arduino, que aún no se ha definido bien, en el cual va a enviar toda esta información recopilada hacia la base de datos no relacional, del cual ahora mi compañero Guillermo les va a hablar un poco de los datos. Primero tenemos la patente del bus, una de las variables por excelencia única y buena para sacar datos de aquel bus. Luego tenemos el número de la micro, variable usada internamente para el modelo predictivo. Además tenemos el tipo de bus que determina la capacidad del bus en que se transporta. Esto mejorará la planificación. Además, almacenaremos el número del paradero en que se realiza la medición. Además, el número de pasajeros que suben y bajan. Esto gracias a que los sensores permiten discernir
entre la dirección del pasajero, la fecha y hora local del servidor, también la frecuencia acumulada de pasajeros en base a una diferencia entre las personas que suben y bajan, y además la geolocalización mediante GPS. El tamaño del registro de estos registros sería aproximadamente unos 600 bits, considerando que se enviarían cada 15 minutos, tiempo promedio entre cada paradero, se realizarían unas 72 mediciones al día, considerando el funcionamiento de los buses desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Además, se considera una flota de buses de 6.500. Entonces, calculando los datos generados, serían los 600 bits por las 72 mediciones al día, por los 6.500 buses, por los 360 días que consideramos como un año normal, generaríamos aproximadamente unos 100 gigabits al año. Para almacenar y analizar tal cantidad de datos, hemos utilizado nuevas tecnologías como son la Big Data y entre ellas las bases de datos no relacionales. En este caso, Apache Cassandra, que posee mejores características que las bases de datos relacionales como son MySQL, PostgreSQL o Oracle, que están considerados más para la consistencia. Principalmente el objetivo de hacer un estudio de predicción es ver cómo se está moviendo realmente la gente en la ciudad. Con esto vamos a poder principalmente generar una buena vía de planificación sobre Santiago, que es el proyecto que hoy en día tenemos. A esto, asociarlo, aparte de una buena planificación, quizás a requisitos que quiera la empresa en la que realmente a nosotros nos está comprando el proyecto. Este modelo realmente está hecho mediante una predicción primero espacial. Contarles un poco lo que es una predicción espacial es realmente ver dónde están concentrados los cúmulos de cambio de estado de personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde hay mayor gente cambiando de estado? ¿A qué le llamamos cambiar de estado? Principalmente la pregunta que nosotros queremos responder es las personas que van sobre la micro y cambian de estado hacia ser peatones, a la calle. Entonces, mediante este análisis espacial yo voy a poder realizar o ver dónde realmente ese cambio está ocurriendo con mayor cantidad de personas. A la vez, mediante este proceso de predicción, me interesa también hacer uno con respecto al tiempo, dado que es una variable que a la Big Data va a entrar y es de mi interés estudiar, para poder planificar y predecir el comportamiento básicamente de la ciudad o del flujo de personas. Técnicamente no agregar tanto tecnicismo científico, pero un poco lo que nos muestra esta imagen es cómo yo, mediante la partición del tiempo o la medición del tiempo de cada paradero o de llegada a cada paradero de micro, voy a poder asociar una tendencia o proponer un modelo para poder hacer una planificación quizás a un año, 2 o quizás hasta 3 años de cómo el comportamiento de la ciudad se está dando al futuro. Bueno, ¿para qué queremos esto? Es una buena pregunta, ¿cierto? Esto va a estar hecho para generar prácticamente, hoy en día se habla en tecnología de neuronas, en el sentido de que yo voy a tener datos, voy a poderle hacerle un estudio en el cual voy a poder simular una información que hoy en día aqueja a la sociedad, que es calcular cuánta gente sube y baja y ver dónde realmente está pasando eso. ¿Para qué? Para poder dar información a personas que hoy en día le aqueja esto, que es el Ministerio de Transporte, y es por lo que hoy en día estamos resolviendo. Principalmente la solución va a estar vista al público, no con ecuaciones, no con algoritmos y cosas por el estilo, sino que va a estar hecha mediante un dashboard, en la cual va a haber un panel en el cual el usuario va a poder ingresar mediante un root o una contraseña y va a mostrar análisis estadístico y análisis de flujo en el cual se está haciendo a tiempo real. Bueno, la pregunta es, voy a aprovechar, como es una pregunta, voy a hacer una pregunta doble.
para no decir que son dos preguntas porque puedo hacer una sola. Esta pregunta doble primero consiste en que ustedes detallen un poco lo que es la etapa de sensorización, el módulo de sensorización, porque, bueno, si bien estamos hablando de qué cámaras van a utilizar, tiene que haber un layout de posicionamiento adecuado a las cámaras para cumplir adecuadamente con diversos requisitos que están asociados a la distribución normal de los buses, el comportamiento de la gente, qué cosas hay ya en el bus que controlan el acceso. Entonces, ¿dónde es que queremos realmente medir y de qué forma queremos hacerlo? Eso es lo primero. A nivel de diseño, para que ustedes partan desarrollando la solución, es lo que es esperable, un layout propuesto inicial, no necesariamente va a ser, obviamente tiene que estar sujeto a pruebas y en base a eso se va depurando ese modelo. Pero eso ya es necesario en esta etapa, así que la pregunta 1A es ¿cuál es ese layout? Y la pregunta 1B, sí. Y ese layout está en el contexto de un primer MVP, ¿cierto? Entonces, la pregunta que viene entonces como 1B es, en ese MVP, ¿cómo van a poder trabajar en este caso particular? Porque se ve que en realidad son etapas que son bien dependientes entre sí en relación a la recepción de datos. Entonces, la pregunta la dejo abierta. Hay distintas soluciones para realizarlo, pero espero, por supuesto, escucharla de ustedes. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la configuración de los sensores de proximidad a infrarrojo se va a poner en una configuración de muralla, cosa que en la parte de arriba de una puerta, en este caso puerta de un bus o puerta de la universidad para las primeras pruebas. Entonces, a medida que vaya cortando la gente la muralla, tenemos que hacer un algoritmo que reconozca una persona mediante la diferencia de voltaje que se produce entre el sensor y la distancia. Entonces, no es una cámara. No, dije sensor infrarrojo. Perdón, no es un sensor. Es una red de sensores. Perfecto. Claro. Además dijeron que iban a detectar direccionamiento. Claro, pero todavía no termino. Sí. Entonces, mediante una muralla se va a detectar si es una persona. Y mediante dos murallas se va a detectar en qué dirección va la persona. No sé si queda respondida con esa la primera pregunta. Sí, la segunda pregunta no me quedó un poco bien clara. MVP. ¿La detallo de nuevo? Sí, por favor. Ya. Considerando que tienen que desarrollar un primer MVP, ir organizando justamente las tareas relacionadas a ese MVP. Ya. Se ve que son muy dependientes entre sí las distintas tareas del proceso. O sea, para desarrollar, no sé, por el envío a la base de datos, tienen que ir con cierta trama de datos y hay que interconectar dispositivos, etcétera, etcétera. Claro. Pero a nivel del modelo hay que alimentarlo adecuadamente, a nivel de la interfaz hay que alimentarlo con los datos tanto del modelo como de los datos de entrada, hacer la conceptuación y la información que está en la base de datos. Entonces, en base a todo eso, ustedes van a tener que hacer algo para que todos puedan ir progresando en conjunto y poder hacer las pruebas necesarias para ir validando los distintos elementos del proceso. ¿Cómo han ido pensando ustedes a ese nivel de diseño de desarrollo? ¿Cómo van a efectuar entonces este primer MVP? Estamos pensando en realizar pequeñas pruebas en la universidad, haciendo en las puertas, de tal forma de ir midiendo, pero pequeños registros, solo pequeños registros. De tal forma de así empezar a alimentar un poco la base de datos, pero en base también a otros registros históricos, poder hacer análisis predictivo mediante estudios. ¿No han pensado en generar datos simulados para poder seguir con la otra etapa? Principalmente esa es mi etapa, en donde me voy a generar dos vectores, quizás no lo detallé, donde yo analizo el modelo con respecto a dos variables que le llamo aleatorias, o sea que están asociadas a una probabilidad. Y esas dos me las voy a dar generando un modelo de simulación y generando vectores en los cuales los datos van a ser aleatorios. Y DTPM, la empresa que hoy en día tiene el programa para comprar nuestros dispositivos, me está dando la planificación de cada llegada de micro a cada paradero
informada, darte un vector de tiempo. Entonces, con eso voy a empezar a proponer posturas y modelos para simular el proceso de predicción. Estoy satisfecho, gracias.